Efectos. Efecto antiinflamatorio, ¿vale? Lo que hablábamos antes, estamos hablando de que el calor del láser produce una vasodilatación y tiene un efecto antiedematoso. Además, también respecto al sistema linfático, también nos ayuda a activarlo. Lo que hablábamos antes con la foto de la úlcera, hace la reparación tisular y la reproducción celular. Como os comentaba, la terapia láser también ayuda a incrementar la actividad metabólica. Hablamos antes de la función bioenergética, es decir, facilita la síntesis de ATP, es decir, lo que estamos haciendo, digamos, con la terapia láser, al darle más energía a la célula, es como si le dieras un Red Bull, es decir, le facilitas un poquito toda su actividad metabólica. Tiene un efecto analgésico, activando sobre todo a los nociceptores, bloqueando los nociceptores, que son los receptores del dolor, ¿de acuerdo? Es como cuando tú tienes una picada y te rascas alrededor. Lo que hace la terapia láser es saturar estas terminaciones nerviosas, ¿de acuerdo? Antes hablábamos también de que mejora la actividad vascular con la activación de nuevos capilares. Ahora va a venir la parte más densa de toda la charla, ¿vale? Que sepáis que esto va a ser denso. Vamos a hablar de los parámetros básicos de la terapia láser. Esto es importante que lo sepáis, porque muchas veces, no sé si os pasa a vosotros, cuando hablamos de terapia con máquinas y tal, os la dan y muchas veces no sabéis qué parámetros tenéis que tocar, qué alternativas tenéis, para qué sirve cada cosa, etcétera, etcétera. Entonces, por eso quería darle más importancia a esta parte de aquí, para que un poquito que las bases más básicas de todo esto que lo entendierais, ¿de acuerdo? Láser es el acrónimo de Light Amplification Stimulated Emission of Radiation, ¿vale? Amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. No sé si alguien no lo sabía, ahora ya lo tenéis, ¿vale? ¿Y qué es la luz? Cuando hablamos de luz son las radiaciones electromagnéticas, ¿de acuerdo? De cualquier longitud de onda, ahora os explico lo que es la longitud de onda, entre 150 nanómetros y 11.000 nanómetros, ¿de acuerdo? La diferencia entre la luz del láser y la luz normal es que la luz del láser es coherente. ¿Esto qué significa? Esta es la luz incoherente, esto es luz coherente. Es decir, el láser va en una dirección concreta. En cambio, la luz, como la que tenemos, la luz de las bombillas normales, es incoherente, va en todas las direcciones. ¿De acuerdo? Esto es un factor muy importante que nos sirve con la terapia láser. Longitud de onda. A ver, la longitud de onda es la distancia que hay entre dos puntos de una onda. Es decir, ¿cómo lo diría? Imaginaros, digamos, que la energía se propaga en forma de bolitas, ¿de acuerdo? Entonces la longitud de onda es la distancia que hay que recorre estas bolitas. Ahora os lo explicaré mejor. Hoy también estoy un poquito denso, no me hagáis mucho caso y estoy un poquito saturado, ¿de acuerdo? Entonces si veis que en algún momento me quedo un poco callado, no me hagáis caso, ¿vale? Básicamente, la longitud de onda y la frecuencia nos sirven para ver la cantidad de energía que podemos llegar a aplicar con un tratamiento. Es decir, a mayor longitud de onda, menor frecuencia y viceversa. Pero lo que nos importa es justamente eso. Contra más pequeña sea la frecuencia, menos energía incorporaremos en un tratamiento. Para que lo veáis un poquito más claro, ¿de acuerdo? Os he puesto también este dibujo. Aquí vemos que lo que os voy a explicar esto es que cuando tenemos una longitud de onda larga, la frecuencia es pequeña. La frecuencia es la cantidad de veces que esta longitud de onda, que esta onda se reproduce en un espacio de tiempo, ¿de acuerdo? Pero eso, ¿qué pasa? Que tenemos poca energía. En cambio, con una longitud de onda corta, tenemos una alta frecuencia y una alta energía. Como os decía antes, este aparato tiene 980 nanómetros de longitud de onda. Eso significa que tenemos una longitud de onda muy corta. Tenemos una frecuencia muy alta y por tanto aporta muchísima energía, ¿vale? Lo que os hablaba antes de la frecuencia son las oscilaciones que tenemos por segundo de esta longitud de onda, ¿de acuerdo?
Vale. Los vatios simplemente es la potencia que llegamos a introducir. Antes os decía que los equipos que teníamos antiguamente eran de hasta 0,5 vatios, los de hoy en día son 10 vatios. Y los vatios no dejan de ser los julios, que es la unidad en que medimos esta energía, por unidad de tiempo, por segundos. ¿De acuerdo? Estos son los parámetros que utilizamos nosotros para el cálculo de dosis, que nos va bien para el tema a la hora de establecer los tratamientos. Una de las cosas que os permite esta máquina es variar mucho el tratamiento, es decir, podéis utilizar la máquina con los parámetros que ya están preestablecidos para las patologías que tenemos, o directamente podéis jugar con ellas. Mediante una serie de cálculos y de fórmulas que tenemos, se pueden variar un poco los tratamientos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso estamos hablando del cálculo de dosis. Para este cálculo de dosis hemos cogido la potencia de 10 vatios, ¿de acuerdo? Bueno, y hemos hecho unos cálculos, por ejemplo, con gente de color. Es decir, hemos puesto diferentes fototipos, como podéis ver, y estos números que veis debajo, 2,5, 3, 4, 6, 7, es la proporción en la cual este tipo de color, el color de la piel, absorbe la luz. Es decir, una persona, por ejemplo, con un fototipo de tipo 6, puede llegar a perder hasta un 80% de profundidad. Es decir, si la profundidad normal hasta donde llega el láser es de 7 centímetros, en este caso llegaríamos a 1,6 centímetros de profundidad más o menos. ¿De acuerdo? Esto lo que viene a decir más que nada es eso, que hay que tener mucho cuidado con gente a partir de unas tonalidades de color, hay que ir con mucho cuidado más que nada, porque si no podríamos llegar a quemar a la persona sin llegar a producir un efecto terapéutico, sino directamente lo quemamos, porque por la energía se quedaría en la superficie, ¿vale? En ese caso utilizaríamos el modo pulsátil del aparato, en la cual hay un momento en que la máquina emite energía y descansa, emite y descansa. Luego os haré un ejemplo, luego os enseñaré una cosa con el tema del color que os va a gustar, espero, porque es lo mejor que tengo en toda la charla, así que gracias. Vale. Métodos de aplicación del equipo láser. Como os decía antes, tenemos forma continua, la forma pulsátil, ¿de acuerdo? Primero eso lo utilizamos con el barrido o escaneo, que es lo que os comentaba antes. Lo que hacemos es coger el láser, el cabezal del láser, y moverlo a lo largo de la zona que queramos tratar. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos modo forma continua, en todo momento el láser está emitiendo energía, o pulsátil. Hay un momento en que el láser descansa, emite, descansa, emite, descansa. Básicamente lo utilizaremos con gente que tenga sensibilidad térmica, gente con gente de color, gente con un fototipo como el que hablábamos antes. A partir de 5 o 6 ya empezaríamos a utilizar el modo pulsátil para evitar quemar a esta persona. ¿De acuerdo? Luego, yo no suelo utilizarlo, pero están los modos de método de contacto, método de no contacto, es decir, simplemente utilizar una mínima separación entre la piel y el cabezal. Yo no me he encontrado con ningún paciente nunca que no tolere la distancia con el láser, pero bueno, más que nada que lo sepáis. Esto es un vídeo de un paciente mío con una tenosinovitis del tibial anterior, en el cual os quería enseñar el método de barrido o escaneo, básicamente el cómo se utiliza, ¿de acuerdo? Cogemos la zona y hacemos el tratamiento a lo largo de la zona a tratar, ¿vale? Antes estaba hablando, os he hecho un pequeño comentario sobre el tema de fibromialgia, ¿vale? Y era porque otro método de uso del láser es, por ejemplo, de forma puntual o barrido de puntos. Hay un aparato, hay un cabezal, perdonad, que es este de aquí, os lo he ampliado, ¿vale? Que es específico para este tipo de tratamientos. Entonces, en el puntual, por ejemplo, se puede utilizar para la serpuntura. Es decir, yo no soy experto en acupuntura, pero conocemos gente que sí que utiliza el láser para hacer tratamientos de acupuntura, y en vez de utilizar agujas, lo que utiliza estimula la zona con el láser, ¿vale? Con este cabezal lo que hace es introducir el láser en los puntos de tal, los meridianos y tal. O el barrido de puntos, que es coger una serie de puntos concretos y donde con este mismo cabezal volverías otra vez a hacer este recorrido de puntos.
¿vale? Se puede utilizar para la estimulación, para el tratamiento de trigger points, para gente con problemas de tipo miofascial o los tender points, es decir, con mujeres o personas que tengan fibromialgia, ¿vale? En este caso, como el spot, como el punto es muy pequeño, hay mucha acumulación de energía, lo que se haría sería bajar la potencia e intentar hacer tratamientos cortos. Suelen ser unos 10 segundos más o menos según la tolerancia de la persona. Si vemos que la persona a los 5 segundos se quema, se aqueja de dolor, bajaríamos un poco más la potencia y ya está. Entonces intentaríamos hacer eso. Pues suelen ser unos 10 segundos por cada punto de tratamiento. ¿De acuerdo? Este es el carazal que os comentaba antes. ¿Vale? Patologías más comunes, esta es una foto que tenemos nosotros, que ya la tenéis vosotros en vuestros cuadernillos. Más que nada lo tengáis en cuenta. ¿Cuántas veces he dicho que lo tengáis en cuenta? Muchas, ¿no? Vale. Consideraciones previas, cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de utilizar el equipo láser, ¿vale? Hay algunas que son un poco de perogrullo, pero es importante que las sepáis. Estas gafas de discoteca, tan chulas ellas, ¿vale? Es muy importante, me las voy a quitar, por Dios, es muy importante que las utilicéis durante todo el tratamiento, tanto vosotros como la persona. ¿Vale? La retina tiene mucha facilidad para quemarse con este tipo de luz, ¿de acuerdo? La retina es muy sensible a este tipo de luz, entonces podéis quemar a la persona o a vosotros mismos, ¿de acuerdo? Luego también hay que evitar zonas que puedan reflejar el láser. Si viene una persona con anillos, con pendientes o cualquier cosa que pueda reflejar, o incluso los espejos de la sala, habría que ir con cuidado. A veces estás hablando con la persona tan tranquilamente, patatimadán, jajaja, no pasa nada, el láser está emitiendo y le estás quemando la córnea. Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, el modo, siempre que nos movamos con el láser, el modo stand-by, es decir, no podemos mover el láser como en continuo y ya está. Hablábamos antes también de la melanina. Además de la melanina, la tinta de los tatuajes también puede producir quemadas. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Si os viene una persona con muchos tatus, pues además a día de hoy no es difícil, pues básicamente que lo tengáis en cuenta, que tendréis que utilizar modo pulsátil o cualquier cosa. ¿De acuerdo? Contraindicaciones que no tenemos que hacer nunca con la terapia láser. Vale, absolutas. Esto os lo he dicho antes, directamente, o sea, no se os ocurra enfocar a una persona con el láser. Si os debe dinero y tal, vosotros mismos, pero en principio intentar evitarlo, ¿de acuerdo? Exposiciones largas sobre las mucosas. Las mucosas son una zona, bueno, son más sensibles más que nada porque lo que producirá será lo resecará. También eso con un láser de este tipo de potencia, porque también, por ejemplo, estamos hablando de mucosa bucal, nasal, endoanal, hay un tratamiento de rejuvenecimiento vaginal con el que se utiliza terapia láser también. Entonces, hablamos en este de concreto más que nada por la cantidad de potencia que tiene, pero bueno, que sepáis que hay que tenerlo en cuenta. Exposiciones largas en regiones ricas en melanina. Esto más que una contraindicación absoluta es algo lógico, básicamente porque a los 3 segundos de estar con el láser en un sitio quieto, en una zona con mucha melanina, la persona os pegará un guantazo o os echará a gritar, ¿vale? Porque le va a hacer pupa. El tema de los tumores, en tumores superficiales debido al efecto bioestimulante. El tema de los tumores, a ver, no hay ninguna bibliografía que contraindique al 100% el uso de terapia láser con gente que tenga algún tipo de cáncer. Entonces, a mí esto me gusta más o menos explicarlo bien. Si os viene una persona, por ejemplo, Hugh Jackman, ¿vale? Hugh Jackman hace poco ha salido con un carcinoma en la nariz, entonces le han quitado otro, el quinto creo que es ya. Si viene con un problema en el pie, no hay ningún problema con que utilicéis la terapia láser en el pie, ¿vale? Si en cambio es una persona que tiene, por ejemplo, un cáncer de piel en la espalda y tiene una contractura en el trapecio o algún problema de este tipo, yo personalmente no lo utilizaría. No por nada, pero más que nada para curarnos en salud. Más que nada por lo que decíamos antes del efecto bioestimulante que tiene la terapia láser. Es lo que os decía, no hay ningún estudio que diga de forma absoluta que la terapia láser puede alterar el crecimiento tumoral, pero bueno, por curarnos en salud no lo haríamos. ¿De acuerdo? Y bueno, y las relativas también.
infecciones agudas, ciertas arritmias. Sobre el abdomen de las embarazadas, esto es bastante de perogrullo, ¿vale? Si no os va a salir, dime. ¿Por qué es una contraindicación absoluta en la epilepsia? Por el tipo de luz, porque la epilepsia, la sensibilidad de las personas a la luz puede desencadenar un ataque epiléptico por la luz. Por eso. No, gracias a ti. Me ha gustado la primera pregunta. Y he sabido responderla. ¿Vale? Lo que hablamos, el abdomen de las embarazadas es bastante lógico. No una mujer que esté embarazada no le vais a dar con el láser en medio del crío. No va a pasar nada, pero también estamos ante la misma. Si esa persona acaba derivando algún tipo de problema con el crío, pues es fácil que os vengan a buscar a vosotros. ¿Vale? Hay algunos fármacos que son fotosensibles, que son sensibles a la luz. Entonces, puede llegar a alterar un poco la absorción, el uso de la terapia láser. ¿De acuerdo? Aplicación práctica y clínica del equipo láser. Es decir, ahora dentro de poco vamos a empezar a jugar con él. Vale. Normalmente lo que hacemos es establecer, digamos, dos tipos clasificamos, digamos, según la fase de la persona: lesiones agudas o lesiones crónicas. Una persona con una lesión aguda, por ejemplo, lo que haríamos sería entre 1 y 5 sesiones, ¿de acuerdo? Y lo mejor sería que fuese a diario, que es cuando más efecto tendría el láser. Como os decía antes, el láser tiene también un componente de vasodilatación. Entonces, si por ejemplo os viene una persona con un esguince, por poner un ejemplo, ¿vale? Claro, el edema inicial, el edema que te causa el esguince inicial, si tú le aplicas un calor, lo que vas a producir es más edema todavía. Entonces lo que deberíamos sería dejar unas 24 o 48 horas hasta que se instaure este edema para empezar a tratarla con la terapia láser. ¿De acuerdo? Más que nada son pequeñas cosas que tenemos que tener en cuenta, pero que tampoco no son contraindicadas ni absolutas ni relativas, como decíamos antes, es un poco por lógica. ¿Vale? Cuando os venga una persona con una patología ya crónica, algo ya instaurado desde hace tiempo, normalmente suele necesitar entre unas 6 y 12 sesiones para remitir el dolor de forma notable. ¿Vale? Entonces, aquí sí que podríamos hacer, como ya la lesión está instaurada y además lo prolongamos el tratamiento en el tiempo, haríamos un día sí, un día no, dejaríamos un día de descanso entre cada sesión. ¿Vale? Vale. Aquí hay un comentario que os hago respecto al caso de las producciones de las reacciones adversas. ¿Vale? Hay veces que hay gente que acaba teniendo un poco de sensibilidad en la primera sesión al láser, es decir, por la estimulación y tal. Hace poco me pasó, de hecho, con una paciente mía, que casualmente es la madre de uno de mis mejores amigos, o sea, todavía es más responsabilidad, que el primer día me vino a la segunda sesión me vino con mucho dolor. Esta mujer le habían diagnosticado de una ciatalgia y le habían quitado el nervio safeno los médicos. O sea, tenía mucho dolor en esta pierna de aquí, tenía una cicatriz enorme y los médicos decían que era por una ciatalgia. Decían, tengo mucho dolor desde hace muchos años, los médicos me han dicho que es una ciática y me han quitado el nervio safeno. No sé. Sí, yo puse la misma cara puse yo. Total, que tenía una cicatriz y todavía tenía dolor. ¿Vale? Entonces utilizarlas el primer día y el dolor no se le... Bueno, al día siguiente, la segunda sesión, cuando vino, me dijo que todavía le había dolido mucho más. Yo le expliqué, no te preocupes, es normal, a veces suelen dar estas reacciones. No me pongas el láser, te lo voy a poner. Te lo voy a poner. Le puse el láser a la tercera sesión. Me ha dolido menos que el primer día, pero me duele más que al principio. Y yo sudando. Digo, no te preocupes, que esto es normal, esto es una reacción, que tal, que cual, no te preocupes. Tercera sesión, puse el láser. Cuarta sesión, me dijo, hace años que no me dolía tampoco. O sea, tengo una ligera molestia, pero hacía años que no estaba tan bien. Entonces, no os asustéis si tenéis durante la primera, segunda sesión una persona con una cierta reacción al tratamiento de láser, ¿vale? En estos casos no le apliquéis tanta potencia, le bajáis un poquito la potencia, podéis poner en vez de 10 vatios, 6, 7, ¿vale? Para que la persona lo tolere mejor, pero bueno, básicamente que lo tengáis en cuenta. Pero os quería explicar esta anécdota que aparte hace relativamente poco. ¿Vale? Vamos a empezar con el uso del cabezal. Estas son cosas muy básicas. Este cabezal, la idea principal es que tenéis
tenéis que trabajar con él de forma perpendicular al tejido que tenéis que trabajar, ¿vale? Si hacéis así, si lo movéis más de la cuenta, es lo que hablábamos antes. Podéis llegar a, bueno, a irradiar o en zonas que no os interesan, ¿vale? De esta forma sabemos que la luz del láser va perpendicular a la zona que tenemos que tratar, va directa, ¿de acuerdo? Luego, este spot en concreto, este cabezal en concreto, no lo veréis, pero se puede regular, tiene diferentes puntos para regular. ¿Esto de qué nos sirve? Pues nos servirá para tratar áreas más extensas o profundidades más concretas. Si tenemos un músculo muy grande, ¿de acuerdo? Lo que haremos será ampliar un poquito, ¿vale? Tenemos diferentes 15, 20, 25, estos son los milímetros. Contra más grande sea el spot, menos el cono de difracción que se llama. Antes os lo estaba explicando, digamos que la energía láser a medida que va entrando en el tejido se va degradando como toda, ¿vale? Contra más grande, digamos, sea la base con la que empezamos, más profundidad podemos llegar. Si en cambio es más pequeñito, enseguida lo perderemos, ¿de acuerdo? Por eso, digamos, el uso de los diferentes diámetros del spot, ¿de acuerdo? Hablábamos antes, la velocidad del uso suelen ser unos 2-3 centímetros por segundo. Esto es una velocidad relativa, esto es una velocidad que hemos calculado más o menos para que la gente no... Si vas muy rápido, la persona no se va a notar, no se va a enterar. Pero si vas muy lento, a lo mejor la persona lo nota demasiado, ¿vale? O sea, una velocidad más o menos constante, en una zona constante, y la podéis ir variando según eso, según la sensibilidad de la persona, según cómo se vaya encontrando la persona, ¿de acuerdo? Luego pensar que os voy a hacer preguntas, sobre todo de física, con lo bien que os lo he explicado. Vale, hablábamos antes de los tratamientos en modo continuo o modo pulsátil. El tema del modo pulsátil, el único pero del modo pulsátil es que alargamos el tratamiento. Es decir, si un tratamiento de 5 minutos en continuo serían 10 minutos en modo pulsátil, ¿vale? Eso sí dejan, porque más o menos, claro, tenemos un momento de emisión, un momento de descanso. Entonces, por eso, por lógica, alargaríamos el tratamiento. Lo que nos interesa con el láser es acumular energía en una zona, ¿de acuerdo? Otra cosa que hacemos también es, en caso de una persona con mucha sensibilidad térmica, o una persona con color para que no se nos queme, es el uso de crioterapia. Yo, por ejemplo, lo que hago a veces cuando viene alguna persona y tal, tengo mucha gente que hace atletismo y gente de color, máquinas, muchos geniatas. Para que no se les moleste mucho, pongo dos cold packs, digamos, uno en cada lado, y entre medio utilizo el láser. Entonces, de esta forma la sensación térmica es mucho más agradable para la persona. Vale, es un poco lo que se estaba hablando. En caso de la sensación de calor sea excesiva, pues eso, incrementamos el ritmo de movimiento, trabajamos en modo pulsado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Seguimos con frecuencias. Antes os estaba hablando de la frecuencia, esto es importante. Esto más que nada, digamos, ahora os explicaré por qué esta pedazo de diapositiva, ¿vale? Luego, si queréis, si alguien después tiene interés en la presentación y tal, os la puedo pasar por mail y tal, ¿de acuerdo? Vale. Y si alguien no lo tiene, pues no me la pide, pues que no me la pida. Vale, aquí estamos hablando de la frecuencia del pulso. Antes os estaba hablando de la frecuencia de la onda. Es decir, no tiene nada que ver. Cuando hablamos de la frecuencia del pulso, a la hora de modificar los parámetros, aquí veis que pone frecuencia en hercios, ¿vale? Esto es más que nada, os lo explico para que no os confundáis, porque veréis frecuencia en la maquinita y diréis, hostia, pero se me ha dicho que la frecuencia de la onda es constante. Esta es la que podemos variar. Variando esta frecuencia, variaremos esto: el tiempo de emisión y el tiempo de descanso. Entonces, hubo unos fisioterapeutas americanos que hicieron unos estudios en donde se dieron cuenta que variando la frecuencia del pulso, variaríamos también el tipo de efecto que conseguimos en la terapia. Entonces, vuelvo a esta diapositiva. Es decir, en caso de que pusiéramos 1000 o 3000 hercios, proporciona más un efecto de tipo antidemático. 1000 hercios, una analgesia, 50 antiinflamatorio analgésico y 5 hercios que serían la que mayor penetración de todas proporciona, ¿vale? Estos son los estudios que los tenemos también ahí colgados para el tema de bibliografía y tal, por si a alguno le interesase, ¿de acuerdo?
Más que nada, digamos, esto os lo he puesto también por lo que os decía un poco, porque lo que os decía antes. Esta máquina os permite jugar de muchas formas diferentes. Podéis coger la máquina y dedicaros a utilizarla con los parámetros establecidos, con los programas ya preestablecidos y olvidaros o comeros mucho la olla. Me viene una persona de color, con fibromialgia, que quiere que le quite el edema, que quite no sé qué, o sea, podéis jugar de muchas formas con esta máquina. No es una máquina, digamos, que digas, no se os va a quedar pequeña, por decirlo de alguna forma, ¿de acuerdo? O si no podéis no comeros la cabeza, utilizar los programas hechos y ya está, ¿vale? O sea, puedes utilizarla mucho o, bueno. Vale, pues ahora voy a aprovechar y voy a enseñaros un poquito cómo funciona el aparato láser, ¿de acuerdo? Entonces, antes estábamos hablando de la melanina, de que si quema, de que si no quema. Vale. ¿Dónde está el extintor? Vale, ahí. Digamos, hay un rango de seguridad donde se puede manejar la frecuencia o la potencia del láser. Digamos, que llegado el caso me llegue una persona que tiene, que no tiene buena conducción nerviosa, entonces va a estar alterado pues, su sensibilidad, su sensación de cómo está recibiendo el estímulo. Digamos, en electroterapia se maneja un parámetro de que si yo me paso de allá, ya me puede estar generando alguna lesión en la piel. Pero en el láser se maneja esa misma frecuencia o digamos, cuál es el tope de si me paso aquí, le puede estar generando ya lesión a la persona. Mira, te comento, los parámetros que tenemos normalmente que ya tenemos guardados, los programas guardados, suelen trabajar entre 7 y 8 vatios, que son un poco los de seguridad que tú comentabas, ¿vale? Y yo trabajo siempre con 10 vatios y he tenido todo tipo de pacientes y nunca se me ha quejado nadie hostia, es que me duele, es que me quema. También es lo que te comentaba, si tú vas moviendo con cierto dinamismo, con cierta holgura, esa persona no se va a quemar y tú lo vas a notar. Además, muchas personas cuando empiezas con el láser te dicen, es que no noto nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque la energía, digamos, se va acumulando alrededor de la zona, a lo largo de la zona que tú vas tratando. Llega un momento en el cual, a ver, el cuerpo es sabio, cuando tiene un exceso de energía, ¿de acuerdo? Lo que hace es la excreta, la echa, pero la echa en forma de calor. Entonces, tú también irás notando, si ves que la persona está saliendo humo, es que te estás pasando. No, lo que vengo a decirte es, con esta potencia y siempre respetando un poquito, digamos, la movilidad que tal, no va a haber ningún problema. Yo nunca he tenido ningún problema, he trabajado con todo tipo de pacientes. Además, eso que te digo, si quieres tener más seguridad todavía, pon el spot al máximo. Contra más grande sea el spot, es decir, el cabezal, más seguridad vas a tener. Porque aparte de eso, contra más concentras la energía, más potencia tienes en un punto. ¿Vale? Más densidad de energía por centímetro cuadrado. En cambio, si lo amplías, tienes más tal. Creo que más o menos has respuesto a tu pregunta. Yo tengo una pregunta. Pregúntame. Digamos, si llega un paciente neurológico que no tiene sensibilidad y tiene una úlcera por presión, ¿tú recomendarías usar para regeneración del tejido en esa úlcera este tipo de tratamiento o pensarías que de pronto por la falta de sensibilidad es mejor? O sea, es absoluta. No, se podía utilizar perfectamente. Piensa que además es lo que hablamos, uno de los beneficios que te produce la terapia láser es esta bioestimulación, esta regeneración de tejido. Entonces, simplemente yo lo que haría, por el tema de precaución y tal, ponerlo al mínimo, pero aparte, claro, es una úlcera, es decir, no necesitas profundidad. Lo que tienes que hacer es la parte superficial, por lo tanto puedes ponerlo al mínimo de potencia y a partir de ahí pues tratar la zona. En principio no habría mucho problema. ¿Vale? Vale. No tengo gafas para todos, lo siento. No miréis directamente al láser, ¿vale? Me podéis mirar a mí, que brillo como él, pero no. Nada, vamos allá. Vale, ahora por ejemplo os voy a poner a enseñar. Vale, si yo pongo este papel en blanco y le doy al láser, le estoy dando,
Veis que pone aquí energía 30, 40, es decir, vamos acumulando energía. Aquí no pasa absolutamente nada. ¿Vale? En cambio, Patricia muy amablemente antes me ha dejado un bolígrafo y he preparado este papelito. No es mi mejor dibujo. Ya paro. ¿Vale? Si os viene Michael Jordan a la consulta, acordaros de esto. ¿Vale? Sí, ahora que está jubilado y tal, ya tiene tiempo para ir a fisios en Barcelona. ¿Vale? Es decir, el color negro, de hecho con el color azul, por ejemplo, alguna vez lo he intentado con un returador, con un boli de tipo azul y tal, y no coge lo mismo. Por eso que si veis un tatuaje, si veis una persona de color y tal, ir con mucho cuidado porque puede pasar eso. También ahora os lo he exagerado mucho, ¿por qué? Porque he puesto el láser lo más concentrado posible y tal, o sea, lo que decíamos antes. Me he saltado todos los parámetros de seguridad, pero a lo bestia, ¿vale? Pero más que nada me interesaba que vierais esto para que veáis que realmente esto puede hacer mucho daño. Es muy importante que respetéis los parámetros de seguridad, ¿vale? ¿A alguien le duele algo? Me duele la vida, si quieres. ¿A ti te duele la vida? Hostia, pero eso está contraindicado. No, en serio. Tengo el lado izquierdo de mi cabeza bastante chungo. ¿Contractura? Vale. Tuve un latigazo y... ¿Sí? Sí, y no se va ni a tirar. Vale. También te digo que esto no es... A ver, esto es una sesión, o sea, lo voy a poner 5 minutos. Esto no va a ser milagroso, te aviso. Pero bueno, calor, así nos echamos unas risas. ¿Alguien más tiene algo más, no? ¿Te apetece? Sí, vamos a probar. Vale, pues vamos a probar. Me deja la zona al descubierto. Bueno. ¿Cómo vais el resto del momento? ¿Bien? ¿Nadie con dolor? Vale, ¿tu nombre es? Elizabeth. Gracias, Elizabeth. Ponte, por favor. Me pongo... Boca abajo. Sí. Vale, entonces, mientras a Elizabeth no tienes ninguna peca ni nada, ¿no? que sepa, ¿no? No tienes ninguna peca negra que tengamos que... Vale. ¿Alguien os ha hecho de fotodepilación? Vale. Yo sí. No me tenéis mucho respeto con estas gafas, perdonad. Vale, la fotodepilación, lo que hacen, por ejemplo, es, con la gente que tiene pecas, es pintar con un returador, con un bolígrafo, bueno, con una lápiz blanco en las pecas, para evitar que la acumulación de calor se concentre en esta zona, ¿vale? También es eso que podéis hacer vosotros. Si veis que una vez os viene una persona con muchas pecas o verruguitas o tal, como método de protección, lo que hacemos también es pintarlo con estos lápices. Vale. Voy a coger el cabezal de forma que no os va a molestar, así que no os preocupéis. Vale, ahora está listo, pero hasta que yo no apriete este botón de aquí, el láser no tirará. ¿De acuerdo? Tú dirás. Bueno, por aquí me duele. Por aquí te duele. Sí, está esta zona. Vale. Vale, pues como buenos fisios que somos, primero de todo detectamos dónde está el dolor, dónde está el punto que duele. Perdona, ya está tranquila. Vale, apretamos. Espera, que te voy a poner yo el cabezal de quemarte. Quita. No, te voy a poner el cabezal de curarte. El de quemarte te lo he puesto ahora sí. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es poner perpendicular el cabezal en la zona que queremos tratar. ¿De acuerdo? Pongo la mano delante para que no pase nada. A ver. Entonces lo que hacemos es, como decía antes, a una velocidad constante, vamos pasando el cabezal del láser a lo largo de la zona que queremos tratar. Aparte de eso, intentar siempre cubrir una zona, unos 2-3 centímetros, un poquito alrededor de la zona a tratar. Es decir, si le duele esto, pues no pasa nada si cogéis un poquito más. ¿Vale? ¿Cómo vas de calor? ¿Qué notas? Un poquito de calor, pero muy suave. Sí. Vale. Como os decía antes, el láser primero empieza actuando sobre capas más profundas. Por eso el calor que tú notas ahora
no es poca cosa, es de chimichurri, es nada. ¿Vale? A medida que vayamos acumulando energía, porque veis en la pantallita cómo se van acumulando los julios, no sé si lo veis, ¿no? Si no se mueve la parte de arriba es que no estoy haciendo nada. Entonces, dímelo porque estaría bien, me ahorro 5 minutos de estar haciendo el ridículo. Pero Elizabeth dice que nota calor, así que... Vale, perfecto. Pues como os decía, a medida que vamos pasando esto, se va acumulando cada vez más cantidad de energía, vamos acumulando más julios. Entonces luego, en caso de que las células tengan un excedente de energía, lo que harán será echarlo en forma de calor, que es otra forma de energía. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo vas? Bien. Bien. Si te quieres dormir, tranquila, tenemos tiempo. Muy bien. Elizabeth ni tiene tatuajes, ni tiene pecas, ni es una persona de color, ni nada de nada. Por tanto, bueno, los parámetros de seguridad que teníamos que tener antes, pues en este caso los podemos pasar por encima. Tratamiento en este caso, dada la zona que es y tal, podríamos hacer una cosa, podríamos calcular la cantidad, la densidad de energía que necesitaríamos según la zona que tenemos que tratar. Yo normalmente suelo hacer unos tratamientos de unos 5 minutos, 10 minutos, dependiendo de la zona, ¿vale? Eso es un poco como más, un poco a grosso modo, pero es donde más, a partir de los 5 minutos es cuando más efectividad noto. ¿Vale? Entonces, cuando estamos aplicando el láser, podemos hacerlo así, en modo soso, ¿de acuerdo? Es decir, podemos utilizarlo con la persona en estático, podemos aprovechar para mirar el WhatsApp si queréis, eso también está bien, es broma, yo nunca lo he hecho. O podemos pedirle a la persona que haga una contracción de la musculatura o voluntaria o hacerla nosotros mismos. Podemos pedirle a la persona que mientras hacemos el tratamiento, podemos provocarle una contracción, o nosotros mismos, o que la haga ella de forma voluntaria. Mueve esta zona, Isabel, por favor. ¿Cómo lo está haciendo? Gracias. Hemos cogido un trapecio que tampoco no es el más fácil para mover, pero yo, por ejemplo, para atletismo, descansa cuando quieras. Yo para atletismo, por ejemplo, me vienen muchas personas con problemas de isquios y tal, entonces para calentamientos, y yo lo utilizo mucho también, para calentar la zona antes de la competición. Entonces, por ejemplo, lo que haríamos sería eso, mientras estamos pasando por el isquio, pedimos a la persona que haga una contracción voluntaria. Y eso también facilita y mejora un poco la circulación. Muy bien. Vale, gracias por seguirme de ejemplo. No, déjame. Vale, si hacemos algo, por ejemplo, como esto, ahora mismo, aunque notemos la luz del láser, pero no está emitiendo energía, simplemente está marcando. Pero igualmente, en todo momento tendríamos eso, el láser en posición, apuntándonos a un sitio donde no estemos nosotros. ¿Qué tal te notas? Me duele un poquillo. Pero te duele... O sea, noto como la zona caliente y tal. No, la zona está caliente, por eso digo, no. ¿El dolor que tienes es parecido, es menor? Es un poquito menor, es más como carga, no es tanta tensión que tenías al principio. Vale. También hemos estado, que 2 minutos, 3 minutos, tampoco hemos estado mucho rato, entonces, quieras que no, tampoco no se lo he podido hacer mucho, pero bueno, cuando quieras te levantas. Es un poco lo que hablábamos antes. En su caso ya sería un tratamiento crónico. Y en este caso necesitaríamos pues unas cuantas sesiones, entre unas 6, 12 sesiones, para empezar a notar un tratamiento, una mejora más objetiva en base a lo que teníamos. ¿De acuerdo?
Pero bueno, además es eso, los tratamientos suelen ser unos 5 o 10 minutos, dependiendo de la zona, dependiendo un poquito de la patología que tengamos, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Alguien más quiere probarlo? ¿Alguien más quiere...? Todos estáis pensando, ¿no? Que si no vamos a estar aquí 5 minutos viendo cómo pasas la mayonesa y esto es un coñazo. ¿No? Perfecto. Bueno, por mi parte, solo comentaros eso. Nosotros nos dedicamos también a hacer algo de formación, algo tal. Esta charla, como veréis, ha sido muy por encima, muy superficial, pero bueno, si queréis una formación un poquito más remarcada o más profunda, ya más adelante lo haremos con Fisiofocus también. Y que sepáis que, bueno, que una vez que sepáis utilizar, tal y como usamos nosotros, la terapia láser, os convertiréis en maestros Jedi. Así que muchas gracias a todos por haberme escuchado durante todo este ratillo.